Imagina ser el hombre que con un solo golpe de lanza cambió el curso de la historia. El soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz. Lo que sucedió después es una de las historias más asombrosas jamás contadas. En los relatos del Nuevo Testamento es mencionado brevemente. Un soldado romano al servicio del imperio. Un hombre que al cumplir una orden realizó un acto que definiría su vida y su destino eterno. Este es San Longinos, el centurión que presenció los últimos momentos de Jesús en la cruz y que, según la leyenda, se convirtió en uno de los más fieles seguidores del cristianismo. Roma, siglo I. El imperio domina la mayor parte del mundo conocido. Las legiones romanas son temidas por su disciplina y brutalidad. Longinos era uno de ellos, un centurión al servicio del César. Para él, este era un día más, cumpliendo con sus deberes militares. No sabía que estaba a punto de ser parte del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. En Jerusalén, el ambiente era tenso. Jesús de Nazaret, un hombre que había predicado sobre el amor y la paz, ahora colgaba de una cruz, condenado por su propio pueblo. Para Longinos, era otro criminal más, un condenado que debía asegurarse de que muriera. Se acercó a la cruz y en un acto frío y calculado, alzó su lanza. Con un solo golpe perforó el costado de Jesús. La sangre y el agua brotaron de la herida. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Las gotas de sangre cayeron sobre su rostro. Longinos, quien hasta entonces era un hombre sin fe, sintió algo dentro de él cambiar. Según la leyenda, había estado sufriendo de un problema de visión, y en ese momento, las gotas que tocaron sus ojos lo sanaron. Pero la transformación no solo fue física. Algo en su interior despertó. Longinos cayó de rodillas, sintiendo una inmensa culpa por lo que había hecho, pero también una revelación. Jesús no era un hombre común, sino el Hijo de Dios. Después de este milagro, Longinos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunció a su posición en el ejército romano, dejó atrás su vida de soldado y comenzó a predicar el cristianismo. Su conversión fue total y sincera, pero al igual que muchos de los primeros seguidores de Cristo, su nueva fe lo llevó a la persecución. Después de su milagrosa conversión al cristianismo, Longinos comenzó a predicar abiertamente sobre lo que había visto aquel día en el Gólgota. Hablaba de la muerte de Jesús y de cómo había sido testigo del mayor milagro jamás ocurrido. La sangre del Hijo de Dios lo había sanado y transformado por completo. Se convirtió en un misionero, viajando de pueblo en pueblo, proclamando las enseñanzas de Cristo, a pesar de los peligros que esto implicaba. El Imperio Romano, bajo el mando del emperador, veía el crecimiento del cristianismo como una amenaza. Esta nueva religión no solo negaba a los dioses romanos, sino que también desafiaba la autoridad del propio César, al considerar a Jesús como el verdadero rey. Era una época en la que el cristianismo apenas comenzaba a expandirse, pero los conversos eran considerados traidores al imperio. A medida que el cristianismo ganaba adeptos, las autoridades romanas no podían tolerar a alguien como Longinos, un exsoldado que había servido fielmente y que ahora predicaba una fe prohibida. Se ordenó su arresto. Las historias cuentan que, al enterarse de que los soldados romanos lo estaban buscando, Longinos decidió huir para continuar predicando. Durante meses, Longinos fue perseguido. Se movía de lugar en lugar, escondiéndose entre pequeños grupos de cristianos que lo acogían, pero cada día que pasaba, los soldados romanos estaban más cerca de atraparlo. Finalmente, en un pequeño pueblo a las afueras de Capadocia, fue encontrado. Longinos no intentó resistirse. Sabía que su destino ya estaba sellado. Cuando los soldados lo encontraron,
levantó las manos en señal de paz. Su decisión de no huir más fue un acto de coraje y fe. Sabía que moriría, pero estaba preparado. Según los relatos, dijo a los soldados: «Llévenme con su comandante. No tengo miedo de morir por Cristo, mi verdadero Rey». Fue llevado a juicio en la ciudad de Jerusalén. Ante las autoridades romanas, fue acusado de traición al imperio por abandonar el ejército y difundir el cristianismo. Pero Longinos no se inmutó. Durante el juicio, se dice que habló abiertamente sobre su conversión y de cómo había sido testigo del poder de Dios. Declaró que Jesús era el verdadero Rey, mucho más poderoso que cualquier emperador. El juicio fue breve. Las autoridades romanas no estaban interesadas en escuchar sobre su fe. Para ellos, solo había una sentencia posible: la muerte. Lo condenaron a ser decapitado. El mensaje era claro: nadie podía desafiar al imperio ni a sus dioses y vivir para contarlo. El día de su ejecución, Longinos caminó hacia el lugar de su martirio con la misma calma con la que se había enfrentado a la muerte en el campo de batalla. Sabía que su vida en la tierra estaba a punto de terminar, pero también estaba seguro de que su verdadera vida apenas comenzaba en el reino de Dios. Pero la historia no termina aquí. Incluso en sus últimos momentos, Longinos no dejó de predicar. Se dice que, mientras lo llevaban a su ejecución, una multitud lo seguía. Algunos se burlaban, pero otros escuchaban sus palabras. Y fue en este camino donde se dice que convirtió a varios de los guardias que lo escoltaban, impresionados por su coraje y fe inquebrantable. Finalmente, llegó el momento. En un campo fuera de la ciudad, Longinos fue obligado a arrodillarse. Los soldados, ahora conmovidos por su fe, dudaron antes de ejecutar la orden. Pero Longinos, con una mirada de paz, les dijo: «No teman. Lo que hacen hoy solo me acerca más a mi verdadero hogar». Con un solo golpe, Longinos fue decapitado. Su cuerpo cayó, pero su espíritu ya estaba en paz. El soldado que había derramado la sangre de Cristo en el Gólgota ahora entregaba su vida por la misma fe que había nacido aquel día. Después de su muerte, la leyenda de Longinos creció. Se convirtió en un mártir venerado por los cristianos, y su historia fue contada de generación en generación. La lanza que usó en la crucifixión, conocida hoy como la lanza del destino, ha sido buscada a lo largo de los siglos, vista como un artefacto sagrado con un poder inmenso. Pero lo más importante que dejó Longinos fue su ejemplo. Un hombre que al cometer un acto trágico encontró la redención y el coraje para morir por aquello en lo que creía.